Bueno, vamos a citar como ejemplo, entonces, el artículo 265 que hace parte del capítulo octavo de los delitos contra el patrimonio económico, que nos habla del daño. Entonces, ese artículo 265 eh, podemos analizarlo en su lectura de la siguiente manera. Dice, el que destruya. Entonces, cuando dice el que, nos habla ya de un sujeto activo, y al decir el que, nos habla de que puede ser cualquier persona quien realice la conducta. No requiere que tenga ninguna característica especial. Entonces podemos decir en términos generales que en cuanto a los sujetos, el sujeto activo en el artículo 265 es quien daña. Obviamente el sujeto pasivo tendrá que existir y será el propietario o el tenedor del bien que fue objeto del daño. Bueno, entonces la conducta, como nosotros vemos que para dañar hay que ponerse en marcha con ese objetivo, poner en marcha toda, aparte de su intención, su sistema óseo y su sistema muscular para que lo dirijan a una acción de dañar, como aquel que coge y le rompe el vidrio del carro a otro, solamente con el objeto de dañárselo, ¿no? No puede tener otra intención. Entonces, ese que rompe el carro, como nos damos cuenta, tiene una conducta activa, porque necesita ponerse en movimiento para desarrollarla. En cuanto al verbo rector, miremos que es un tipo penal que nos trae verbos alternativos. De la lectura se desprende eso, miren, dice el que destruya, haga desaparecer, inutilice o de cualquier modo dañe, bien ajeno. Entonces, miren, digamos que ese verbo rector es alternativo. ¿Y por qué alternativo? Porque tenemos la conjunción o. ¿Ven? Dice destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar. El hecho de que en un tipo penal aparezca la o eh, quiere decir que puede ser el uno, el otro o el otro, cualquiera de ellos. Si encontramos de pronto la i como elemento conector, ya diremos que serán verbos complementarios porque tienen que ser todos y el último. Pero en este caso pueden ser alternativos, es decir, cualquiera de ellos porque aparece la o como conector de esos verbos. Entonces vemos que el verbo rector, como dijimos, era alternativo, destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar. Frente al objeto o al ingrediente normativo, ¿de qué se trata? Se trata de un bien mueble o inmueble. Pero ese bien tiene una característica especial. Ese mueble tiene que ser eh, de alguien para que pueda ser ajeno. El bien tiene que pertenecer a alguien para que pueda ser ajeno, porque si es un bien mostrenco, un bien que no tiene dueño, o un bien que no tiene valor para nadie, evidentemente no contaríamos con, eh, con, con el delito porque no habría tipicidad en eso, porque el bien no sería ajeno, no sería de nadie. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estas características podemos establecer que todos, absolutamente todos los tipos penales son objeto de este tipo de análisis. Y así es como podemos nosotros determinar cuáles son esos elementos del tipo penal. Posteriormente haremos un ejercicio para que nos quede bien entendido esto. Ya teniendo claro entonces cuáles son los elementos de ese tipo, vamos a pasar a las funciones que cumple el tipo penal. Obviamente, como elemento de la estructura del delito, podemos decir que él ejerce alguna función, que si no sería inoperante. ¿Qué funciones cumple el tipo penal dentro de la teoría del delito? Primero que todo, cumple una función garantizadora. ¿Qué significa que es una función garantizadora? Pues en primer lugar, que
es garantía para la persona que transgrede la ley, porque esa persona va a saber exactamente por qué conductas que tiene que responder. Por eso es garantizadora, porque le garantiza a la persona que incumple la norma, le garantiza tener unas reglas claras, tanto para su valoración como para su juzgamiento. Entonces, por ese lado, las funciones son garantizadoras. ¿Por qué también es? Ahora venimos con la función fundamentadora. La función fundamentadora la podemos ver en tres aspectos. El primero de ellos es porque ella diferencia una conducta de la otra. Entonces es fundamentadora porque diferencia una conducta de la otra. Entonces el tipo penal hace que nosotros diferenciemos perfectamente, por ejemplo, una desaparición forzada de un secuestro, sabiendo que son conductas que realmente comparten muchos elementos y que de cierta manera podrían parecerse, pero la existencia de un tipo penal para cada una de esas conductas hace que se diferencien. Y no solamente esas, sino muchas que se podrían prestar para confusiones. También es fundamentadora porque fundamenta la responsabilidad penal. Fundamenta la responsabilidad penal en el sentido de que es la base para que a una persona le digan que transgredió la ley. Exactamente. Pues, ¿por qué razón? Porque le van a decir, esa era una conducta que preexistía en la norma y usted la incumplió. Entonces, por eso también fundamenta la responsabilidad penal. Y finalmente, también el tipo penal es un soporte para la participación. Entonces, soporte para la participación, ¿en qué sentido? En el que al existir el tipo penal y al existir autores, también vamos a tener el soporte para endilgarle responsabilidad a los que participaron de la conducta, como lo son el determinador, el cómplice y el interviniente, que pues son figuras que más adelante vamos a analizar. También el tipo penal tiene una función motivadora. En cuanto a la función motivadora, esta consiste o se trata de una amenaza para el ciudadano para que se abstenga de cometer esa conducta. Entonces motiva, digámoslo así, negativamente al ciudadano para que él, a través de la existencia de ese tipo penal, se abstenga de realizarlo. Entonces, si no existiera un delito de daño en bien ajeno, por complementarlo, un daño en bien ajeno, para todos nosotros sería muy fácil, a manera de retaliación, dañarle las cosas a otro y que la ley no nos molestara por eso. Entonces nosotros no tendríamos una motivación fuera de nuestra conciencia para evitar realizar conductas de esas. Por eso el tipo penal también tiene una función motivadora. Y finalmente el tipo penal tiene una función sistematizadora, y esto significa, al tener una función sistematizadora, que sirve como un puente entre la parte especial y la parte general. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la parte general, más adelante veremos la parte especial, y esto crea un sistema que hace que se conecten esta parte general y esta parte especial y que se puedan exigir el respeto de las conductas que están aquí descritas.